Buenos días, bienvenidos a este conversatorio de educación ejecutiva de INCAE Business School. En un minuto daremos por iniciar la sesión. Muchas gracias por su espera. Buenos días, bienvenidos a este conversatorio de educación ejecutiva de INCAE Business School. Mi nombre es Priscila Villanueva y seré su moderadora en esta sesión. Nos complace compartir con ustedes que contamos con participantes de más de 15 países de la región. Así que bienvenidos a este espacio a través de Zoom. Estaremos compartiendo con ustedes este conversatorio acerca de la gestión de riesgos en las instituciones financieras de hoy. Adelante, Eileen, podemos pasar las láminas. Contaremos con la participación de 3 importantes líderes del sector financiero latinoamericano ubicados en sus oficinas de Costa Rica, Colombia y El Salvador. Ahora me gustaría proceder con la presentación de nuestros panelistas invitados, quienes son egresados de algunos de nuestros programas ejecutivos, tales como el Executive Master in Business Analysis and Data Management, programa de alta gerencia y el programa de especialización en finanzas, así como el programa de gestión de riesgos en instituciones financieras. William Porras Bermúdez es socio de Ecoanálisis y gerente de mercados internacionales de Banco Promérica, además de CFO de Magnolia Investment en Costa Rica. Edgar Enrique Sandoval es el jefe de los fondos de deuda de Candeo Investment Advisors y actualmente es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, Colcapital, en Colombia. Salvador Castro Guevara es gerente de riesgos de Fedecrédito en El Salvador. Es un gusto para nosotros contar con la participación de tan importantes líderes del sector y con la participación de todos ustedes. Les recuerdo que durante el conversatorio tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invito a participar activamente. También nos pueden escribir a lo largo del webinar en la sección de Q&A. Bienvenidos, Edgar, William y Salvador. Es un gusto contar con ustedes en este espacio. Vamos a colocar los videos de los panelistas para poder conversar. En varias publicaciones realizadas por la revista Forbes, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Bloomberg, por mencionar algunas, así como agencias calificadoras de riesgo, entre ellas Fitch, han informado que las perspectivas para el sector bancario latinoamericano por el efecto del COVID-19 presentan que los bancos experimentarán presiones por el deterioro de los créditos, una menor rentabilidad debido al menor crecimiento económico, la disrupción de actividades comerciales, la reducción de remesas y el incremento en el desempleo, además de una menor liquidez externa y deterioro de las finanzas públicas. Bajo este desafiante contexto, me encantaría que nos pudieran comentar brevemente desde su perspectiva y su amplia experiencia, ¿cuál es la situación actual de la gestión de riesgos del sector financiero en sus países? Comencemos con William para que nos comente acerca de la situación en Costa Rica y la perspectiva que nos puede brindar acerca de los principales riesgos del sector financiero en el país. Adelante, William.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, es importante rescatar lo que justamente hacías mención, en donde número uno, tenemos como retos interesantes, es cómo acabar para las empresas y de alguna otra forma, cómo podemos mitigar esos riesgos a través de las acciones que de alguna otra forma los gobiernos han venido trabajando. Dato curioso es que cerca de un 50% de las empresas que se manejan aquí en Costa Rica tienen algún equipo o conocen o tienen conocimiento de los niveles de riesgo. Sin embargo, de ese 50%, solo un 10% es la que logra implementar las medidas mitigadoras para que esas acciones se contrarresten. Sin embargo, mientras unos ven crisis, otros vemos oportunidades en donde claramente podemos hacer el análisis de que hay sectores en los cuales podemos generar excelentes niveles de rentabilidad a través de inversiones o incursiones de productos que de alguna u otra manera se puedan trabajar en forma cooperativa con otras compañías. Caso es que en este momento el gobierno de Costa Rica, casi que el 90% de su gasto que está realizando durante los últimos 3 trimestres corresponden propiamente al tema de estar atacando el tema de la pandemia del COVID. Razón por la cual nosotros vemos interesante cómo en el sector financiero prácticamente los niveles de consumo a nivel de tarjeta han disminuido cerca de un 50%, pero sin embargo esos niveles de consumo se han centralizado prácticamente en lo que son los pilares fundamentales de las familias, y entiéndase, en la comida, en lo que es el sistema de salud o medicinas en este caso, y finalmente en la parte de seguridad, dejando de lado ciertos otros nichos que ya no se están haciendo, como el consumo a nivel personal, entiéndase, ya no salir a restaurantes o a cines, y ese tema de diversión, lo cual ha socavado el tema de el consumo de tarjetas. Sin embargo, el otro tema que tenemos como riesgo es cómo las empresas, por el otro lado, están tratando de mitigar o disminuir el gasto, y a la hora de disminuir el gasto, lo que tratan de hacer es ir recortando el personal que de alguna u otra manera se vuelve ocioso. Por consiguiente, para los bancos se puede convertir en un riesgo porque al fin y al cabo mi cliente deja de ser sujeto de crédito y al mismo tiempo tiene deudas con el banco, lo cual puede aumentar la mora en una forma significativa. Y yo creo que ahí me van a complementar mis compañeros panelistas. Muy interesante, William. Muchas gracias por compartir tu análisis desde tu amplia experiencia. Ahora veamos la situación en Colombia. Edgar, ¿cuál es la situación actual del sector financiero en Colombia? ¿Cuáles son los riesgos más relevantes y de qué manera se parece a la de otros países en la región? Bueno, aquí Colombia en general el sector financiero se presenta como bastante sólido. Acá se hicieron reformas hace bastante tiempo y la implementación de las normas de Basilea III ya están prácticamente todas en funcionamiento. Eso lo que lleva es a que pues, el análisis de riesgo viene desde hace rato, claro, con la mala consecuencia que el tema de exclusión financiera es lo que impera. Es decir, el acceso al crédito, no a la bancarización, porque en general pues ya gran parte de la población tiene acceso a productos, tarjetas débito y todo esto, pero el acceso al crédito como tal sí se ve bastante limitado, por cuanto pues la legislación está muy enfocada a la protección del ahorrador, que los recursos estén bien seguros en el sector financiero y se pueda llevar. Ahora, en el momento actual, lo que ha pasado, el gobierno ha dado ciertas medidas que le permiten cierta flexibilización a los bancos para que vía análisis de riesgo no sequen el mercado colombiano. Esto implica o posibilidades de reducir ciertos niveles de reserva, o lo otro es el análisis de la cartera en mora. Es decir, que mientras que si uno en una situación normal, una cartera de 60 días está en mora, inmediatamente eso le limita sus posibilidades de
hacer préstamos, en este momento se le ha facilitado a los bancos que lleguen a acuerdos con los deudores en plazos, en tasas, en gracia, de tal manera que eso no impida que los bancos sigan prestando recursos. Sin embargo, es evidente que el gobierno tiene interés en que le llegue recursos a ciertos sectores y por tanto se han implementado unas políticas interesantes de fondos de garantías que le dicen a los bancos, si usted le presta a este sector en estas condiciones, yo le ayudo con la garantía. Es la manera para poder mantener la fluidez a la industria. Sin embargo, el crédito de consumo sí está bastante abajo. Hay ciertos sectores en que ni el gobierno ni los bancos por análisis de riesgo van a entrar y sí tenemos unos sectores que se ven fuertemente afectados porque no hay posibilidad que se le apoye con los recursos que eventualmente pudiera tener. Entonces se trata de mantener la solidez del sector financiero con algunas indicaciones. Bueno, la tasa de la banca central pues está bajando bastante y evidentemente el crédito ha bajado, pero las condiciones para ciertos sectores que el gobierno ha considerado estratégicos para la reactivación económica están accediendo a crédito para poder empezar esta recuperación económica. Edgar, muchas gracias por compartir tu perspectiva. Salvador, desde tu amplia experiencia y experticia en la gestión de riesgo, ¿por qué en estos momentos es tan importante para el sistema financiero contar con una gestión basada en riesgo? ¿Y cuáles son las ventajas competitivas que pueden representar contar con una gestión de riesgo fortalecida en estos momentos? Bien, buenos días. Como decía William en su intervención, más que es un aprovechamiento de esta situación, porque hoy viene esta situación a ponerle en perspectiva qué tan buenos han sido mis modelos que he creado a nivel de riesgo operativo, qué tan buenos han sido mis modelos de crédito, qué tan bueno ha sido mi plan de continuidad de negocio que he creado para enfrentar esta situación. Porque todo lo que yo escribí a nivel de papel, a nivel de documento que pensé, hoy se traduce en una realidad que me permite a mí estar fortalecido. ¿Qué tan bueno puedo hacer yo en la gestión de mi riesgo operacional? Considerando esta situación que ya me ha llevado a tomar medidas extremas de quitar personal, de reducir jornadas de trabajo. ¿Qué tan bueno ha sido mi gestión de riesgo de crédito? ¿Qué tan buenos mis modelos de crédito hoy se vuelven una realidad para otorgar crédito? Como decía Enrique, el fortalecimiento del crédito es lo que realmente puede afectar hoy en día a las instituciones financieras. ¿Qué tanto voy a crecer? ¿Qué tanto mi plan estratégico va a llegar a la realidad de lo que me planteé al inicio del año a finalizar? ¿Cuándo debo yo cambiar mi plan estratégico en esta situación? Son de los puntos de vista que deben estar bien fortalecidos en la gestión de los riesgos. Es por eso que los modelos que todos hemos implementado hoy en día deben calibrarse con la situación real. Hoy en día deben de fortalecerse. Tenemos que sacar una oportunidad de estos modelos, pero en el sentido de conocer realmente mi situación en cada uno de los modelos. Si bien es cierto, donde es un riesgo de liquidez, pues estamos en una situación de 2008. Hoy estamos en una situación de pandemia de salud, pero también no debo de cuidar la gestión integral de los riesgos. Debo tenerla todos los riesgos a la mano, monitorearlos consecuentemente. Hay medidas que el gobierno, como todos los gobiernos han tomado, de darle la oportunidad a diferentes clientes que no paguen hasta septiembre para no constituir reserva, para que no se me vea afectada la mora. Sí, pero después en octubre, ¿cómo enfrento yo esta situación o estos nuevos clientes o este nuevo perfil que antes era un perfil de consumo, no llega con un perfil de emprendimiento? Entonces, mis modelos de gestión integral de riesgo deben de verse totalmente fortalecidos en la medida que cada uno debe ajustarse para mitigar, no para disminuir el riesgo, no, solamente para mitigar la prevención del riesgo como tal en todas las instituciones financieras. Muchísimas gracias, Salvador, por resaltar lo importante que es en estos momentos tener una gestión basada en riesgo de manera robusta y fortalecida. William, como estábamos teniendo algunas dificultades en el audio, ahora tal vez nos gustaría
que quitáramos la cámara de video un momento mientras nos ayudas a responder la siguiente pregunta para que el audio se escuche un poco mejor y tal vez dándole un poquito más de volumen también, que nos encantaría escucharte con respecto a la siguiente consulta. A ver, en el caso de Costa Rica, donde el gobierno ha estado tomando medidas para reestructurar las tasas de interés, como la reciente aprobación de la ley de usura, ¿de qué manera una gestión robusta basada en riesgo prepara mejor a una institución financiera a enfrentar este tipo de regulaciones? Adelante, William. Gracias, muy amable, Priscila. Sí, lo primero que nada es que la ley de usura, el efecto que tiene de una inmediato es que hay una disminución en las tasas de interés desde el punto de vista del cliente. El problema que hay es que desde el punto de vista de el banco como tal, tiende a ser un producto menos rentable. Al ser un producto menos rentable, la mitigación de ese control o de ese riesgo lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. Una es, yo debo de estar entregando este tipo de productos a los clientes que realmente me sean rentables como tal, o sea, que mi gasto sea compatible con lo que es el ingreso por ese producto y que adicionado a ello, de una vez, tengo que tener también un poquito de ingreso que me supla como tal la rentabilidad. Sin embargo, con el tema de la ley de usura, el problema que estamos teniendo es que está dejando por fuera un porcentaje interesante de la población nacional, la cual vivía como sujeto de crédito y la cual tenía la posibilidad de tener crédito a tasas de interés un poco elevadas, pero a tasas de interés en las cuales eran razonablemente rentables, tanto para el banco como para el cliente, inclusive porque el cliente tomaba ese crédito porque era de fácil uso inmediato. Hoy en día en el sistema financiero costarricense, el problema que tenemos es que hay una serie de instituciones que te cobran un interés bajo, pero naturalmente tenés que tener un plazo de solicitud de crédito que puede ser de 1 a 3 meses. Y cuando vos sos una empresa pymes o una empresa grande, o inclusive una persona física apenas iniciando, querés solicitar un crédito de este tipo, no podés esperarte 1, 2 o 3 meses. Es un tema de inmediatez. Entonces, donde caes en un nivel de riesgo desde el punto de vista del cliente. Y desde el punto de vista del banco, el problema que estás teniendo es que no tenés la rentabilidad suficiente para hacerle frente a los gastos. Y aunado a eso, estamos con el tema de la pandemia. Y naturalmente van a haber algunos joint ventures que se pueden dar por ahí. Y el problema, claro, es que no todos van a ser positivos o van a ser positivos. Digamos, en este momento yo podría perfectamente traer a la venta lapiceros, pero yo creo que se me va a vender más rápido una mascarilla que un lapicero. Entonces, ahí hay que saber muy bien cuál es mi nicho de mercado, cuáles son las condiciones del país y como bien te estabas refiriendo, el tipo de regulación que en este momento nos compete y el efecto de esa rentabilidad. Además, hablando un poco, tomando un poco las palabras de don Enrique, hay una política expansiva desde todos los países a nivel latinoamericano, porque lo que están buscando los gobiernos es bajar al máximo las tasas de interés para que los clientes, en este caso la población en general, tenga la capacidad o pueda gestionar y aumentar su nivel de liquidez para aumentar así el nivel de consumo. El problema que tenemos hoy en día es que nadie está consumiendo más que en los pilares fundamentales que en este momento tenemos. Y en este tema de confinamiento, porque en el caso de Costa Rica, lamentablemente los números de la cantidad de personas que han venido cayendo en el tema del COVID ha aumentado. Entonces, el confinamiento que se está dando a nivel de Costa Rica es todavía más restrictivo, lo que hace que el nivel de consumo disminuya. De acuerdo a los números del Banco Central de Costa Rica y del BCE, el Banco Mundial, se estima que para este año no haya crecimiento, que vaya a ser un crecimiento negativo, e inclusive para el 2022 y 2021 el crecimiento sea mínimo. Eso quiere decir que estamos hablando de cifras no superiores al 2% para el 2022. Entonces, sumamente difícil con una economía como la de Costa Rica, que vive de la exportación e importación, porque al fin y al cabo nosotros tenemos este tema y somos un hub de servicios, tener esta falencia en donde la cierta aprobación de leyes
no están siendo bien tomadas, porque en este momento lo que necesita el país son medidas de reactivación, y que esas medidas de reactivación sopesen para que facilite la mejor intervención o la mejor incurrir en nuevos productos o programas más rentables hacia el lado del mercado. Muchísimas gracias, William, que nos permite entender mejor esta situación local que pudiera en algún momento trasladarse a otros países de la región. Edgar, para abordar ahora el punto de vista de los inversionistas, ¿cuál es la importancia de la gestión basada en riesgo para ellos? Adelante. Bueno, yo creo que eso ya está en el ADN de todo inversionista. Y hasta ahora ni la pandemia ha cambiado la relación directa entre riesgo y rentabilidad, ¿no? Entre mayor rentabilidad uno aspire, pues mayor va a ser el riesgo. Y en estos momentos de crisis más se acentúa, ¿no? Las rentabilidades pueden ser muchísimo más grandes, pero evidentemente los riesgos van a aumentar. Ahorita es un momento, así como para el préstamo de consumo, toca mirar muy bien cuál es el apetito de riesgo en este momento. Los inversionistas, pues lo que van a buscar es reevaluar su rentabilidad esperada en este momento, porque pues es consciente que si quieren mantener las mismas rentabilidades, de pronto el riesgo va a aumentar, y hay inversionistas de todo tipo. Pero digamos, la lógica que moviliza a las personas en estas situaciones es llevar qué rentabilidad quiero en este momento, donde la tendencia puede ser a la baja en la mayoría de los casos. Por supuesto, hay personas que aprovechan estos momentos para obtener grandísimas rentabilidades con riesgos altos, pero seguramente la mayor tendencia va a ser hasta dónde bajo la rentabilidad que quiero y cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir para lograr esa rentabilidad. En el caso de los fondos de equity en general, los fondos de equity buscan una mayor rentabilidad y asumen mayores riesgos. Lo que uno observa en este momento es un movimiento hacia fondos de deuda de los inversionistas, es decir, balancear tanto la inversión en equity como la inversión en deuda. ¿Por qué la inversión en deuda? Porque la inversión en deuda les permite tener una renta fija, reducir su riesgo y mantener algún tipo de rentabilidad aceptable. No será la del equity, es menor, pero igualmente el proveer la renta fija les va a permitir estar tranquilos y pasar, digamos, por un tiempo la situación. ¿Y a dónde van los fondos de deuda? Los fondos de deuda en general van donde los bancos no pueden ir, ¿no? Es decir, porque no tienen unos costos mucho menores, pero buscan unas rentabilidades mayores. Entonces, en esos sectores donde los bancos, por regulación o porque el mercado no les permite ir, llegan los fondos de deuda a cubrir ese mercado. Eso es algo muy interesante porque en Europa y en Estados Unidos la financiación de la mediana empresa e incluso gran empresa se hace a través de fondos de deuda, no como bancos. En Latinoamérica todavía si los bancos no están prestando a las empresas, pues se nos va todo al suelo. Y como bien lo presentaba William ahorita, a las personas naturales también. Entonces, la oportunidad que estamos viendo es a que los inversionistas vayan a fondos de deuda, menor retorno, pero un riesgo más acotado, pero a su vez pueda observar un nuevo actor diferente a la banca tradicional o al sistema financiero tradicional, como son estos fondos de deuda privada, que puedan llegar a inyectarle recursos que no necesariamente son del ahorro local, sino puede ser del ahorro de países desarrollados para financiar a la mediana empresa. Muchísimas gracias por presentarnos además esta alternativa tan interesante para los inversionistas, ¿verdad? Como son los fondos de deuda privado, que tal vez en estas circunstancias pues tienen ahora una relevancia mucho mayor. Muchas gracias.
Salvador, en el sector financiero se han tomado numerosas medidas para reducir el impacto del COVID-19 en las operaciones del día a día. Entre ellas destaca la flexibilización de las jornadas laborales y el teletrabajo, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios bancarios, ¿verdad? En relación a los riesgos operativos, ¿cómo se han organizado ustedes para garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad del negocio? ¿Y cuáles consideran que deben ser las prioridades de la organización para gestionar tantos cambios? Adelante, Salvador. Gracias. Desde la perspectiva de qué implementamos nosotros en FedeCrédito, cuando la noticia sale el 11 de marzo, que el gobierno empieza a tomar medidas y empieza el Banco Central a emitir sus propias políticas para regular el tema de proteger al cliente de acuerdo a la calificación de riesgo, hacer una serie de situaciones. Lo primero que hicimos fue poner el evento COVID arriba como el evento externo, un evento externo que nadie esperaba y que eso obligaba a ver qué cambios operativos tendríamos que hacer. Lo primero fue hacer como una matriz que nos permitía decir, en caso de riesgo operativo, si yo saco mi 50% de mi gente fuera y el 50% me queda dentro, ¿cuál es el riesgo de fraude que voy a obtener? Porque aquí se da que yo puedo dejar personas que les dé doble función, que acceso y autorización de un solo. De ahí, ¿cuál es el riesgo que yo tenga a 50% de mi personal fuera y que tenga que tocar la base de datos y tenga el riesgo de fuga de información? Entonces, sobre esos riesgos los protegimos y contábamos desde hace tiempo en FedeCrédito con una herramienta que nos permite, un agente que le llamamos DLP, que nos permite monitorear qué es lo que hacen nuestros clientes, nuestros empleados a nivel de toda la red, para verificar qué está haciendo a nivel de USB, de la nube, de impresiones, a nivel de correo electrónico. Nos permite monitorear el 50% que tengo fuera como el 50% que tengo dentro. Para garantizar la continuidad de negocio, identificamos los servicios críticos de cara a la prestación de servicios de los clientes, identificando cuáles son los servicios críticos mínimos que debo mantener para que la operación no pare y contar con el personal para contar con el personal adecuado. Aquí se disparó el plan de continuidad de negocio. ¿En qué sentido? En que pudimos determinar el personal clave que debería tener, que debíamos de contar con él, ya sea el técnico funcional como el backup que teníamos que tener, por si uno de los dos pasaba. Y eso nos pasó. Una persona del área de tecnología que manejaba un cierto puerto de un servicio crítico cayó con la enfermedad, pero ahí entró el plan funcional y la otra persona que estaba capacitada pues, para cubrirla. ¿A dónde le estamos poniendo más interés actualmente? En el tema de la reserva, en el tema de cómo hacer crecer negocio, en el tema de cómo mejorar nuestros sistemas de credit scoring para potenciar el crecimiento. ¿Sobre qué base vamos a crecer si es que vamos a crecer este año? O definitivamente no vamos a crecer. Sobre eso lo estamos enfocando actualmente en FedeCrédito, sobre esas tres fuentes, sobre el riesgo operacional, sobre el riesgo tecnológico y sobre el riesgo de crédito, fortalecer cada una de estos tres componentes que nos permitan a nosotros como dar de cara a un servicio al cliente que no se pierda, que sabemos que el consumo va hacia abajo, que sabemos que diferentes cooperativos con las cuales trabaja FedeCrédito quieren crecer. Y como decía, en esta situación son las oportunidades las que tienen que florecer. Yo le consultaba a una cooperativa, ¿cómo estás creciendo? ¿Qué estás haciendo para crecer en estos tiempos? Porque me decía, yo tengo una meta de $500,000 mensuales y estoy creciendo 400,000. Yo le digo, no puede ser. O sea, no puede ser que estés creciendo eso. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero saber. Y él me decía de que han implementado estrategias de tal manera que les ha permitido capturar nuevos clientes. Entonces, bajo ese esquema, estamos fortaleciendo la gestión de riesgo de crédito para que estos créditos que actualmente se estén dando no vengan a ser como una campana que suba y después caiga y nos permita crecer reserva. Yo creería, y por los análisis que hemos hecho nosotros, que realmente nuestros créditos de consumo van a tener una alza aquí por octubre, noviembre, que es cuando viene la temporada un poco fuerte de Navidad, por decirlo así, que pueden resurgir nuevos emprendedurismos, obviamente siempre cuidando el tema de las políticas de riesgo que puedan tener, que el riesgo de crédito es el corazón de toda institución financiera. Muchísimas gracias, Salvador, por darnos esta perspectiva desde la operación. Estamos recibiendo muchos comentarios provenientes de varios países. Les agradecemos mucho su activa participación.
les recordamos, que puede hacernos llegar sus preguntas a los panelistas. Si no nos da tiempo a responderlas todas las vamos a hacer llegar a cada uno de los panelistas. Así que muchísimas gracias por su activa participación. Nos hacen llegar una pregunta de cómo deberá ajustarse el modelo de score crediticio como producto de la crisis social, de la crisis actual, perdón. William, ¿nos ayudas, por favor, con la respuesta? Y después, si nos quieren complementar, Salvador y Edgar. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque tendríamos que primero analizar cuál es el sector al cual nos estamos refiriendo, inclusive, y hasta el país. Porque hoy en día Costa Rica tiene la particularidad que con la ley de usura ya tenés un nivel de tasas de interés muchísimo más bajo que tenés que sopesar dentro de la acción de colocación de la deuda. Y además dentro del balance, dentro de el dato como tal, que la pregunta, vamos a ver, aquí está, sí, dentro de la misma, sobre lo score crediticio, digamos, en el caso de Costa Rica, la SUGEF, la superintendencia, ha hecho varios cambios en la regulación, lo cual de alguna u otra manera también ha hecho una mayor flexibilidad. Don Enrique ahora lo comentó en Colombia, ya se hizo flexibilidad. Me imagino que igualmente don Salvador en su país ya tuvo algunos cambios en la normativa. Por consiguiente, ya los bancos hemos cambiado nuestros score como tal por la misma situación, porque la regulación nos ha permitido ser más flexibles. Sin embargo, sopesa decir que podríamos pecar, porque podríamos estar entregando créditos con rentabilidades sumamente bajas a sectores en los cuales nuestras instituciones no están interesados en invertir por su rentabilidad o por su poca seguridad en lo que es el fruto del mismo negocio. Como dijo don Salvador ahora, hey, me suena bellísimo el negocio, pero cuéntame qué estás haciendo, porque no me dan los números por ningún lado, ¿verdad? Y hoy en día las instituciones nos hemos vuelto todavía muchísimo más exquisitas en la colocación, porque lo que queremos es tratar de colocar en los productos o sectores donde realmente vemos que hay oportunidad de negocio. Entonces, naturalmente, hoy me dice una empresa que es de construcción, mira, préstame $1 millón, y al otro lado me sale una empresa del sector de salud, préstame $1 millón, posiblemente yo me vaya al sector de salud, porque veo más potencial por ahí. Pero igualmente depende mucho sobre cuáles van a ser las condiciones como tal, pero el ajuste de los scores va mucho en función de las mismas oportunidades que nos permita las nuevas regulaciones de cada uno de los países. Gracias. Muchas gracias, William. Ciertamente la pregunta es bien amplia y depende de muchos factores y tenemos muy poco tiempo para responder. Tal vez con recomendaciones generales podríamos ampliar la respuesta, a ver si el señor Edgar nos ayuda a complementar esta respuesta. Vale, sí, es muy general y tocaría, se puede dar una respuesta general, pero toca ir caso por caso. Es muy complicado lograr. Evidentemente, voy a decir algo obvio, no voy a gastar mucho para no perder tiempo, pero evidentemente los scoring tienen que cambiar, ¿no? No solo tienen que cambiar, sino el nivel donde uno lo pone. Si uno tiene un apetito, no sé, los números de otros países, pues de 500, pues de pronto ahorita toca subirlos un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que toca cambiarlos, toca ajustarlos, el apetito cambia y toca hacer mucho seguimiento de la situación, ¿no? Porque ahorita tenemos en una situación de estas, depende mucho del gobierno para dónde va. Un sector que puede ser malo puede volverse bueno, ¿no? Si le dan un fondo de garantías o un sector que era muy bueno, como era el turismo, pues ahorita uno se asusta mucho más, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil y nadie, bueno, todavía hay personas vivas de hace 100 años, pero en general no habíamos vivido una situación de estas, luego no es tan fácil llegar a una recomendación muy puntual de cómo mover un scoring en cada país para cada sector. Muchísimas gracias. De igual manera, Salvador, no sé si quisieras complementar la pregunta entendiendo pues que es compleja y que hay que profundizar en muchos detalles porque tiene muchas perspectivas y muchas aristas. Si nos gustaría escuchar tu opinión para complementar la respuesta.
Sí, es una pregunta muy compleja. A mí me hacían una pregunta de igualita a esta porque yo implementé para todo el sistema de crédito el credit scoring. Me preguntaban, ¿cuándo lo vas a calibrar? Yo le decía, o sea, no sé, ni idea. O sea, porque las variables actuales se van a mantener. Yo tocaría un credit scoring quizás hasta el 2022, porque conozco las variables nuevas. Por ahí podía tocar. Hoy yo me iría a dar un crédito por la parte más cualitativa, donde pese más la cualitativa que la parte científica, porque el modelo como tal me va a distorsionar en un otorgamiento. Yo me iría más por conocer al cliente realmente, quién es el cliente, a qué se dedica, cuánto necesita, para no darlo más, pero sí, yo por el 2022, por ahí esperaría hacer un cambio de modelo de credit scoring realmente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente les recordamos que vamos a hacer llegar todas sus preguntas a los panelistas porque es posible que no nos dé tiempo de contestarlas todas. Como nos queda poco tiempo, vamos a dar espacio para las últimas dos preguntas. Me gustaría que pudieran compartir con nosotros algunas recomendaciones para los diferentes actores del sistema financiero, bien sean acciones que requieran replantearse, plantearse o reforzar a fin de enfrentar el futuro tan retador que nos espera. William, desde tu amplia experiencia en el sector financiero, ¿qué recomendaciones podrías compartir con colegas de otras instituciones financieras? Bueno, primero que nada, en el sector costarricense lo que han hecho es el tema de trasladar los pagos de estas readecuaciones de deuda para que los clientes que históricamente han tenido un comportamiento aceptable dentro de la entidad sigan teniendo ese comportamiento. Si el día de mañana la persona como tal se acerca a la entidad y tiene la opción de poder pedir que le readecúen la cuota del crédito por la situación del COVID, porque sus ingresos han disminuido, esto naturalmente va a hacer que dentro de los indicadores del Balance Scorecard, dentro de las acciones de mora y demás, dentro de la misma institución, esa cartera tienda a disminuir. El problema que tenemos es que hay algunas instituciones que de raíz han puesto a que todos sus clientes no se les cobre crédito para 1, 2, 3 o 4 meses, poniendo en riesgo, naturalmente, la institución financiera o inclusive la institución de servicios. Porque particularmente eso no lo estamos haciendo solamente en el sector financiero, sino también en las instituciones de servicios públicos en las cuales también han hecho ese tipo de acciones. Y el problema que hay es que hubieron gobiernos que proyectaron de que el tema del COVID iba a afectar solamente 2, 3, 4 meses. Estamos llevando 6, 7 meses y no sé ustedes, pero yo veo esto como hasta el 2021. Entonces, 2021, 2022. Entonces, esto naturalmente una entidad financiera no va a poder aguantar tener este tipo de flexibilidad de no estarles cobrando cuotas de crédito, de préstamos, hipotecas y demás. Y además, el negocio de un banco no está en recoger los activos. Al contrario, el negocio del banco está en colocar sus créditos y que el cliente también esté contento para que me siga pidiendo dinero el día de mañana. El problema que tenemos que hacer es que tenemos que tomar cada caso en particular, pero tener un buen reglamento sobre cuáles son esos clientes buenos que debería de considerar y premiar para seguirles dando créditos a tasas naturalmente relajadas, pero al mismo tiempo con cuotas muchísimo más niveladas y tal vez de mayor plazo el crédito, para que eso beneficie y que de esa forma no se vea afectada su situación socioeconómica. Porque al fin y al cabo un cliente que es un mal cliente pagador, el día de mañana es un cliente en mora que me va a estar afectando no solamente a mí como institución, sino a las instituciones del resto del sistema financiero como tal. Muchas gracias, William. Ahora tomando en consideración la posición de los inversionistas, Edgar, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones generales en relación a las inversiones a fin de sobrellevar estos tiempos turbulentos? Bueno, yo creo que sí es un momento para, en general, no especular, no dejarle la especulación a otros y que les vaya muy bien y felicitarlos, pero en términos generales el sector financiero no puede especular y buscar grandes rendimientos. Luego es un momento de refugiarse. El tema de colocar deuda
es la oportunidad y es el gran reto para poder estar más seguros sin perder del todo la rentabilidad que, como bien pues, se explicaba, pues llega un momento en los cuales pues no se puede seguir posponiendo y posponiendo los pagos. Para mí la clave del tema está en los plazos, ¿no? La gran variable que uno tiene acá es plazos, lo cual hace aún más exigente el análisis de riesgo, porque uno sabe lo que va a pasar mañana, meses, 2 años, ¿no? Ya cuando el análisis de riesgo va con proyecciones de 3, 5 años, ya uno empieza a dejar la confiabilidad. Pero es la única manera, porque que el sector financiero renuncie a cobrar el capital es un efecto boomerang para toda la economía, ¿no? Algo uno puede lograr, un poquito la tasa, un poquito posponer un pago, pero el capital hay que recuperarlo. Y si las empresas por sus flujos de caja no van a tener cómo, la única manera de mantenerlo es buscando plazos sin renunciar a la recuperación del capital. Eso es un error muy complicado. Condenar intereses, disminuir costos, todo puede funcionar. Renunciar al capital es complicado, ¿no? Si las tasas de interés del gobierno central, de la interbancaria, han bajado, bueno, toca apretar un poquito el cinturón dentro de las instituciones financieras para que el margen pueda funcionar. Pero evidentemente, por el contrario, la inversión en deuda, tener activos en deuda, bien estudiada, bien manejada, muy acorde con las necesidades de las empresas y la oportunidad de ir a los sectores que pueden sacar la economía adelante, puede ser sin grandes rentabilidades, pero puede ser algo que nos permita manejar la crisis del sector financiero por unos 3 o 4 años, que tal vez va a ser el golpe hasta volver a recuperar. Muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones generales, entendiendo pues que hay diferentes perfiles de inversionistas y que ustedes son expertos en asesorar estos diferentes inversionistas. Agradecemos muchísimo estas recomendaciones generales que además nos exigen y nos refuerzan lo importante del profesionalismo en el sector para poder asesorar adecuadamente a los inversionistas. Así que muchísimas gracias. Para finalizar con una última pregunta, desde la perspectiva del marco regulatorio, Salvador, ¿cuáles serían tus conclusiones y recomendaciones? Bueno, en el caso de El Salvador, el Banco Central, que es que regula todo el tema de la gestión de todo el tema normativo, se le ha ocurrido sacar un montón de normativas en este tiempo. No sé qué estaban pensando, les digo yo. Sacaron una modificación en la normativa del gobierno corporativo, la primera. Y se les ocurre sacar una normativa de la gestión integral de riesgo que modifica todo. Y se les ocurre sacar una normativa de seguridad de la información y se les ocurre sacar una normativa de continuidad de negocio. O sea, tenemos mucha regulación aquí en el país, igual me imagino todos tenemos como 10 normativas de gestión de riesgo. A todos hay que dar el cumplimiento, ¿verdad? Todos los hemos llenado tanto de normativas que eso de alguna manera empieza como a hacer que el crecimiento del negocio también se vea un poco medido por tanta regulación que tenemos que darle cumplimiento, tanto formalismo al cual tenemos que darle el peso adecuado, debido a que si se incumple, pues lo más práctico para el supervisor es una sanción administrativa. Eso se resuelve con $500,000 de multa y ya estuvo. Entonces, para evitar ese tema de multas y de todo, lo más recomendable en nuestro caso es crear esos mecanismos de control, de seguimiento oportuno del cumplimiento de las normas, que nos permita garantizar que como instituciones financieras también estamos de cara al cumplimiento de esas regulaciones que por algún sentido el regulador pues emite. Hoy por hoy, lo que sí ha sido muy bueno y funcional es que el Banco Central ha invitado, previo al lanzamiento de una normativa, sí invita a todos los actores a que den su opinión,
sí está invitando a una serie de capacitaciones, pero es que eso es muy bueno. Antes no teníamos apertura con, solo aquí va la norma, aplíquenla y aquí qué hacemos, ¿verdad? Porque tras de implementar una norma, puede traerse la implementación de ciertos costos, cierto tipo de requerimientos de implementación a nivel operativo, a nivel de sistemas, adquisición de soluciones informáticas. Todo ese tipo de implementación pues conlleva a costos operativos que tienen que ver con el tema de la regulación. Así que como ahora estamos trabajando en darle un montón de cumplimiento a ese montón de normativas que genera trabajo y más situación actual, pues mi recomendación es crear el cumplimiento de las normativas a fin de evitar multas o sanciones por parte del regulador. Quizás me gustaría un poquito abonar con lo que la parte que decía William, que sí me gustó cuando él decía que había que atender al cliente y conocer la perspectiva de cada uno de ellos, porque yo creo que en estos tiempos, si queremos fidelizar al cliente aún más con nosotros, es el momento de acercar, que realmente no seamos como cobradores, porque realmente nadie me va a pagar, más que yo buscar una alternativa de llamarlo y cambiar también un poco el script de call center. Te hablo para cobrarte, no, te hablo para ver cómo estás, por lo menos estás vivo todavía, sé que me vas a pagar, ¿verdad? Más que la cuota se vence mañana, ¿no? O sea, más que todo eso, ser más proactivo, porque eso va a ganar mucho, la fidelización va a ganar mucho. Excelente, muchísimas gracias, Salvador. Y para ir dando cierre al conversatorio, me gustaría darles un espacio para que ustedes comenten sus conclusiones o compartan con los participantes algún mensaje final. Adelante, William, después le damos el espacio también a Eder y a Salvador. Adelante, William. Gracias, Priscila. Sí, lo primero que nada, digamos, es que los datos no son nada positivos para este año. En Costa Rica se espera que el PIB crezca o decrezca este año menos del 5%. Y la tasa de desempleo que maneja Costa Rica en este momento solamente para marzo, abril y mayo es un 20%. 8% por encima de lo que fue el año pasado. De acuerdo a los números que se habían estimado por parte de la Universidad de Costa Rica, se estimó que era casi un 30 a un 35% el nivel de desempleo que puede llegar en el caso de Costa Rica. Nuestro nivel de desempleo era, antes de esto, pre-COVID, era apenas un 10%, si queremos redondearlo. Entonces, las acciones que de alguna u otra manera se están viendo a nivel de país, o inclusive a nivel región, no podemos pensar que solamente porque Costa Rica ya esté bien con el tema del COVID y los números estén saliendo favorables, ya todo está bien. Cuando abrís las fronteras y somos una economía abierta, toda América Latina es una economía abierta. En algunos casos se podrían quitar de este caso. Pero hacer una economía abierta, la exportación y la importación de bienes y servicios se viene dando de un lado a otro. Entonces, en ese momento puedes tener un tema de intercambio y simplemente un colaborador que venga de El Salvador o que venga de alguno de esos países, de Colombia y demás, perfectamente puede traer otra vez el COVID. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que este tipo de enfermedad viene a quedarse y que naturalmente nosotros no podemos estar en un clúster o estar totalmente encerrados siempre de por vida porque esto tiene que seguir hacia adelante. Entonces, las medidas correctivas que debemos de hacer como instituciones financieras, como inversionistas, tienen que ser medidas que de alguna u otra manera ya tengan de prehecho o precálculo la situación que decía ahora Salvador, de que tienes que tener un plan B. ¿Qué pasa si tu colaborador estrella se te enfermó y es casualmente el que baja el switch en ese momento en el servidor? Entonces, cosas de ese estilo. E igualmente, en el caso de Enrique, como mencionaba, la situación de, yo estoy invirtiendo en el turismo, en el 2019, 2018, era un éxito, era un boom. Costa Rica generaba el 25-30% de sus divisas eran simplemente por sector turismo. Y hoy en día, muchos hoteles han cerrado. Casi la planilla se disminuyó casi un 80%. Entonces, ¿qué son esas acciones? De alguna u otra manera tenemos que tomar en cuenta que esas medidas mitigadoras debemos de ir tomando en consideración que ese va a ser el futuro que tenemos en la banca, en la institución y en la parte de inversionistas. El carry trade es súper importante ahora porque ahora vamos a tener esas oportunidades de tener captación de recursos con bajas tasas de interés. Lo que tenemos que ser como los que debemos estar invirtiendo para generar la rentabilidad adecuada de la gestión. Y esperemos de que nos estemos viendo dentro de unos próximos meses todos sanitos y sin estar estornudando, ¿verdad? Porque
sino igualmente el sector de servicios siempre nos va a estar dando las pastillitas o la inyección, en este caso para la vacuna ante el COVID. Muy buenos días, señores. Muchísimas gracias, William. Nos gustaría también escuchar los comentarios finales de Edgar. Adelante. Bueno, yo creo que no solo hay que, en adición a lo de William, no es en contradicción, sino en adición, estas situaciones también llevan a necesariamente una necesidad de eficiencia y baja de costos. Las instituciones financieras van a tener que bajar mucho de la aspiración del margen, sin descuidar al cliente, como igualmente bien lo decía Salvador, ¿no? Pues porque ahora no es que entonces ya todas las oficinas cerradas o no se les pasa el teléfono o algo así. Los costos hay que bajarlos. En estas situaciones lo más probable es que hayan fusiones, adquisiciones. Es imposible tener en todos los sectores todas las empresas que se tienen, porque es que la demanda de los hogares baja por la situación. Entonces, es un buen momento para quitarle la grasa que le sobra a las instituciones. Esto a consta dolorosísima del empleo, y pues ya lo estamos viendo en todos los sectores, pero yo creo que nuestros gobiernos también han entendido que salvar al sector financiero, más que salvarlo, no, protegerlo, que no es al sector financiero, sino a los ahorradores del sector financiero, es absolutamente importante y vital, y la responsabilidad del sector financiero es mantenerse sólido, regalar plata y no mirar los riesgos. Eso es lo más fácil que hay, ¿no? Prestar bien plata, eso es dificilísimo, y cobrarla es aún más complicado, pero evidentemente hay que adaptarse igual en eficiencia, tratando de operar con menores márgenes. Y ahí les digo, nosotros tenemos la ley de usura, es un límite a las tasas de interés máximas que se le puede prestar a la gente. Doy la explicación porque había una pregunta al respecto. En eso consiste. Colombia, desde hace no sé cuántos años, siempre ha habido un límite, y aquí nos acostumbramos a tenerlo. Y claro, eso tiene como consecuencia la exclusión financiera, porque evidentemente, pues hasta llega alguien que necesita algo rápido, y como bien Salvador lo explicaba, es muy demorado. Pero eso a veces, y en unas épocas como estas, y yo creo que esto va a ser aprovechado por los gobiernos para implementarlo donde no hay, hace que el sector financiero tenga que ser muy eficiente y apretarse, seguramente al sacrificio de llegar a muchos sectores donde se podía ir antes con tasas más altas. Eso es lo que los gobiernos tienen que sopesar bien, pero el mensaje central es a la eficiencia del sector financiero, porque necesitamos operar con los mismos niveles de resultados de riesgos, pero a menores costos. Eso es para proteger al sector financiero y para proteger la economía del país, porque sin sector financiero esto no anda. Muchísimas gracias, Edgar, por este cierre que además nos pone enfrente el gran desafío que tenemos dentro del sector financiero. Muchísimas gracias. Salvador, también nos gustaría escuchar tus conclusiones y tus últimas recomendaciones. Adelante. Bien, quizás como bien lo planteaba Ritter, sí va a doler quitarle la carga operativa, porque había que en estos tiempos pues lo demanda de esa manera. Nosotros estamos pensando en el plan estratégico del próximo año, que debe ser totalmente diferente a cómo venía trabajando, a implementar más en tecnología para reducir los costos operativos. De hecho, en mi gerencia hemos implementado a nivel operativo un monitoreo de prevención de fraude a nivel robotizado. A eso que lleva, que tenía 10, 12 personas en el día, eso me va a disminuir la persona. Puede ser una inversión de cerca de $20,000, pero voy a tener un ahorro en cuanto a la persona. Entonces, este tema sí va a generar ese tipo de situaciones con el dolor, ¿verdad? De todo, pero lo va a hacer más eficiente a nivel operativo, de cara a atención al público, y por supuesto a crear estrategias que nos permita siempre
siempre dar un servicio, siempre estar presente en la mente de los clientes, siempre estar a hacer esa institución financiera que en momentos difíciles me ayudó para salir adelante. Así que de esto es lo que nos lleva a revisar nuestro plan estratégico, no hacerlo pensando que las condiciones del otro año van a ser, ya cambió esto, hay que vivir con esto, hay que asimilarlo. Un buen plan estratégico creo que debe ser un poco sobre la base real, sobre un crecimiento no tan ambicioso, sí sobre un crecimiento que lo pueda yo lograr y lo pueda alcanzar. Y ahí por el 2022 pues ya empezar a retomar sobre ese plan estratégico ya más ambicioso que tenía, porque hoy por hoy muchas metas, muchos proyectos los hemos diferido debido a la situación actual que tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Salvador, por este último mensaje. Lamentablemente el tiempo ha pasado rápidamente, así que necesitamos ir culminando el conversatorio, el cual ha sido muy enriquecedor tanto a nivel personal como profesional. En caso de querer profundizar en estos temas, queremos compartir con ustedes que contamos con el programa de gestión de riesgos en instituciones financieras bajo la modalidad en línea. Si desean más información del programa, pueden contactar a Eileen Calderón, quien está presente acá en el webinar. Ella es nuestra gerente de portafolio de banca y finanzas. Recordemos que este webinar estará disponible en el playlist de YouTube, donde estamos publicando los diferentes webinars. William, Edgar y Salvador, muchísimas gracias por compartir sus visiones y análisis del sector, además de tan interesantes recomendaciones. Sin más, agradecemos su participación y que tengan un feliz día. Buenos Muchas días, gracias. que estén muy bien y que sigan de salud.